¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que bien. Les hago este videito cortito para mostrarles una llave que logré comprar hoy. Estaba haciendo un trabajo en la zona de Palomar, tuve que ir a una ferretería a comprar unos repuestos y la veo colgada. Me llama la atención y yo estas llaves las conozco de larga data. Los que siguen mis videos ya se cansaron de escuchar que yo hice el industrial con llaves Raselli e Inafor. Claro, eran desde el año que se fundó el colegio las llaves, estaban zafadas. Muchas veces no se podía dar el torque requerido por los profesores a las piezas porque o zafaba la llave y marcaba el bulón o quedaban flojos, y bueno, a veces algún profesor llamaba la atención, decía: Ilacua, venga, el bulón está marcado. Claro, profesor, lo que pasa es que yo, si le doy el quilaje correspondiente, zafa. Otras veces llamaban y decían: Ilacua, el bulón está flojo. Y bueno, yo no quería marcárselo. Hasta que bueno, después empezaron a comprar llaves nuevas. Pero esta es una Raselli de aquella época, de más o menos de los 70, entre los 70 y los 80. Esta llave quedó colgada en una ferretería y bueno, fue pasando generación en generación hasta que llegó un loco que se llama Siciliano Ilacua y preguntó cuánto valía. Obviamente no hay precio para esto. Puede valer como una Bremen, cosa que el que paga una Bremen quiere una Bremen, o bueno, encontrarle el novio como yo, que tampoco es que se la iba a pagar el doble que una Bremen, pero por ahí hay cierto feeling con la llave. Cuestión que me la terminó vendiendo a la mitad de precio de lo que vale una Bremen. La llave es de 1 pulgada. En estos momentos, sinceramente, es una medida que no se utiliza demasiado. Pero bueno, ya la tengo en el taller. Estoy formando el juego de las Raselli. Así que esta es bienvenida. Les mando un saludo. Espero estén pasando bien. Y no olviden controlar sus estufas. Si es tiro balanceado, tiene que prender únicamente con encendido electrónico, Y si son de cámara abierta o leños, recuerden que tienen que tener el ambiente ventilado. Les mando un saludo.